Muy buenas noches, amados amigos, hermanos y ministros en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Dice el libro del Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: quédense con la palabra. Oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. La voz del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es la voz de Dios a través de su ángel, el cuerpo angelical suyo, el cual es el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Fue Cristo, el ángel del pacto, el que libertó al pueblo hebreo y a través del cual Dios estaba manifestado en toda su plenitud. Estaba manifestado en su cuerpo angelical. Estaba manifestado en Cristo en cuerpo angelical. Allí estaba la plenitud de Dios en el ángel de Jehová. Y por eso estaba también el nombre de Dios, donde estaba Dios manifestado en toda su plenitud. Y por medio del ángel de Jehová, Dios, el cual estaba en su ángel, hablaba la palabra. Por lo tanto, las palabras del ángel de Jehová eran nada menos que las palabras del Dios creador de los cielos y de la tierra, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso encontramos al ángel de Jehová hablando en algunas ocasiones como Dios y otras ocasiones como el ángel. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es nada menos que el cuerpo angelical de Dios, donde Dios estaba manifestado. Luego se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, el pueblo hebreo estaba llamado a escuchar la voz del ángel de Jehová, porque a través del ángel de Jehová venía la palabra de Dios para el pueblo. Y el ángel la hablaba a Moisés y Moisés la hablaba al pueblo. El ángel tenía que tener un instrumento de carne, el cual fue Moisés, para revelarle esa palabra y para que Moisés, ungido con el ángel de Jehová, hablara esa palabra. O sea que el ángel de Jehová, por cuanto no tenía un cuerpo físico de carne, tenía que usar un cuerpo de carne llamado Moisés. Y eso es lo que estuvo haciendo de etapa en etapa a través de toda la historia de la raza humana, hablando a través de sus profetas. Y cuando se hizo carne, habló a través de su cuerpo de carne llamado Jesús, el cual dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras, y yo no hablo nada sino lo que oigo al Padre hablar, y no hago nada de mí mismo tampoco. Por lo tanto, las obras que Jesús hacía era el Padre en Él haciendo las obras. Era el Padre celestial con su cuerpo angelical dentro del cuerpo de carne obrando. Y ahora, por eso es tan importante quedarse con la palabra
de Dios para el tiempo que a la persona le toca vivir, porque es la palabra de Dios, del Padre, a través de su cuerpo angelical, su ángel, el ángel de Jehová, manifestándose a través del instrumento que él tiene de edad en edad, como lo hizo a través de los profetas. Vean en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice el apóstol San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de quien habló en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, y luego por medio de su Hijo Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es de menos que el Verbo hecho carne, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Y ahí tenemos a Dios hecho carne en Jesús de Nazaret, y tenemos a Dios con cuerpo espiritual, el ángel de Jehová, y con cuerpo de carne, Jesús. Vean lo sencillo que es todo. Y ahora él que habló por medio de su cuerpo angelical, luego estando dentro de un cuerpo de carne, siguió hablando, trayendo la palabra para aquella ocasión. Pero luego que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, vuelve Cristo, el ángel del pacto en el Espíritu Santo, para estar hablando en su iglesia a través de los mensajeros correspondientes a cada edad. Y ahora, Cristo, el ángel del pacto, Dios, ha estado en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, hablando por medio de sus mensajeros, de edad en edad. ¿Y qué ha estado sucediendo de edad en edad? Ha estado Cristo llevando a cabo una obra de creación. Cristo es el segundo Adán. Y así como al primer Adán le fue dada una compañera, una novia, para por medio de ella reproducirse y traer a existencia hijos e hijas de Dios, por creación divina, no por medio de relaciones íntimas, sino por creación divina. Ahora tenía que esperar el tiempo correspondiente para traer hijos. Pero ¿qué pasó? Vean, Dios le había hablado a Adán que del árbol de ciencia del bien y del mal no comieran, porque el día que comieran, ese día morirían. Luego, Adán, el cual recibió esa revelación, Dios le habló esa palabra antes de darle una compañera, la cual estaba en Adán, pero no estaba manifestada todavía en un cuerpo aparte del cuerpo de Adán. Vean, por cuanto Adán tenía las dos conciencias juntas, Adán podía ver a Dios en su cuerpo angelical y Dios podía hablar con él. O sea que el primer ser humano que existió era nada menos que un profeta llamado Adán. Un profeta dispensacional. Y con un profeta dispensacional comienza la raza humana y cae. Y en el final, con un profeta dispensacional, termina todo el programa de Dios y somos restaurados a la vida eterna. A todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Ahora encontramos que vino la serpiente
ungida por el espíritu del diablo, porque el diablo estaba en la serpiente. La serpiente pertenece a una raza animal parecida al ser humano, pero de un tamaño más alto. Era un gigante perteneciente a esa raza de los gigantes, la cual es la raza que los arqueólogos han estado descubriendo cuando han estado haciendo sus excavaciones y han descubierto que antes de Adán, muchos miles de años antes, existió una raza y que piensan que eso era el ser humano antes de estar en la forma que está en la actualidad. Y han descubierto esqueletos de seres gigantes y también pues de seres más pequeños, de más de 6.000 años, y el ser humano solamente tiene alrededor de 6.000 años en la tierra. Y ahora, ¿cómo pueden haber aparecido esos esqueletos de personas, digamos, de 10.000, 20.000 o 30.000 años, y que haya esqueletos o huesos de personas muy altas y también de pequeños? Bueno, antes de usted ser del tamaño que ¿no era pequeñito? Así es que el tamaño, pues vean ustedes, depende de la edad que cada uno tenía. Ahora, con la caída del ser humano vino una catástrofe para la serpiente y su descendencia. Pero esa raza ya también estaba antes de Adán. O sea que cuando Dios comenzó a traer una restauración para la tierra, vean, todas las semillas y todo eso ya existía, pero entonces Dios le dio vida, sacó el planeta Tierra de las aguas, porque el planeta Tierra estaba cubierto de agua, y luego el sol brilló sobre la tierra y trajo vida. O sea, todas esas simientes brotaron a vida. Ahora, ahí está el eslabón perdido que la ciencia está buscando. Hace poco salieron algunos artículos en donde dicen que la serpiente tenía pies o patas. O sea que ya han adelantado algo. Es poquito, pero algo han adelantado. Les falta descubrir que eran patas o piernas como los seres humanos, porque la serpiente es el animal que más se parecía al ser humano y tenía lugar para el alma, pero no tenía alma. Esa era la diferencia entre el ser humano y la serpiente, la raza de la serpiente, que no tenía alma. Pero cuando el diablo, Lucero, se metió dentro de la serpiente, se metió en el lugar que tenía para el alma, pero que no tenía alma. Y entonces vino a ser la serpiente con alma de Lucero, Luzbel o Satanás. O sea que allí el alma vino a ser el diablo. Por eso al diablo se le llama también la serpiente antigua, y diablo y Satanás. Ahora vean, la serpiente, o sea, el diablo hablando a través de la serpiente, le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que no coman de los árboles del huerto del Edén. Y Eva le dijo: no, Dios ha dicho que sí podemos comer de los árboles del huerto del Edén, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no, que no comamos, porque el día que comamos, moriremos. El diablo le dice a través de la serpiente: no morirán. Dios había dicho: morirán. Y el diablo le añadió el no, una palabra negativa, y le dijo: no morirán.
sino que Dios sabe que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y ustedes serán como Dios. Serán como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Saldrán qué? De esa etapa de la inocencia. Ahora, encontramos que ya la palabra de Dios le había sido dada a Eva por medio de Adán. Porque Dios le dio la palabra a Adán y Adán la dio a Eva. Y ahora estaba en juego para Eva si permanecía con la palabra de Adán, que era la palabra de Dios a través de Adán, a través del mensajero de la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Vean, la palabra de un mensajero dispensacional estaba allí y ya Eva la había escuchado. Pero ahora venía la prueba para ver si permanecía en la palabra del mensajero dispensacional, que es Adán, o si quería escuchar la palabra de otra persona, la cual era la serpiente ungida por el espíritu del maligno. Y ella escuchó la palabra de la serpiente, lo cual no era la palabra de un animal, sino la palabra del diablo a través de un animal que hablaba y que razonaba. Y a Eva le interesó más la palabra del maligno a través de la serpiente que la palabra de Dios a través de Adán, a través del ángel mensajero dispensacional de la dispensación de la inocencia. Ahora vean, cuando ella recibió esa palabra, la oyó, la aceptó, dejó que entrara a su corazón, a su alma, porque ella tenía libre albedrío y produjo, dio a luz. ¿Qué hizo Eva? Comió del árbol de ciencia del bien y del mal, porque la palabra es una semilla que produce de acuerdo a la clase de semilla que es esa palabra que es hablada. Y la palabra de Dios es la simiente, la semilla original. Pero vean, el diablo tomó la palabra que ya Dios le había hablado a Adán y que Adán se le había hablado a Eva, tomó esa palabra y le añadió y se la dio de nuevo a Eva. Se la sazonó con un concepto intelectual. Y esa fue una interpretación del maligno, porque ya la interpretación divina era que si comían, iban a morir. Y el diablo le dijo a ella, no van a morir. ¿Ven? Estaba en juego ahí la palabra de Dios y la palabra del maligno. Se parecían, pero vean, el no era el que hacía la diferencia allí. Ahora, luego le dio una explicación de que serían abiertos los ojos de ellos y entonces conocerían el bien y el mal y entonces serían como Dios. Ahora, ella cuando aceptó esa palabra, se hizo ahí carne en su alma y se reprodujo comiendo del árbol de la vida. O sea, esa palabra produjo un fruto. Y luego, al comer del árbol de la vida y pecar, entonces viene el fruto de esa palabra pervertida que ella recibió. ¿Y cuál fue el fruto? Caín, un hijo híbrido, como el mulo es híbrido, así Caín era un hijo híbrido. Ahora podemos ver que
es muy importante quedarse con la palabra de Dios que viene de edad en edad y de dispensación en dispensación por medio del Espíritu Santo a través del mensajero que le envía para ese tiempo. Cada grupo de cada edad y de cada dispensación está llamado a quedarse con la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios para el tiempo que le toca vivir, la cual viene al mensajero y del mensajero pasa al pueblo. No puede prestarle atención a otra palabra. Ahora, esa palabra de Dios que viene para cada tiempo, viene en el hilo del pensamiento divino. O sea que Dios va dando más y más luz de lo que ya Dios habló en tiempos pasados. O sea que no hay ninguna contradicción de esa palabra que está dando con la palabra que Él dio en el pasado. ¿Cómo le llaman a eso, Fernando, que viene por el mismo hilo de pensamiento? Viene en armonía con las Escrituras, tiene otro nombre que Nelly también dice. Bueno, es que viene en el mismo hilo de pensamiento y trae más luz acerca del mismo tema. ¿Cómo? Viene en esa hilaridad, en ese hilo del pensamiento, tiene otro nombre, después le vamos a preguntar a Nelly si viene en esa hilación, y como cuando Dios dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza al diablo, y es su simiente. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Ya se sabía y se sabe que la mujer no tiene simiente, pero iba a tener un hijo, iba a venir un hijo por una mujer que iba a herir al diablo en la cabeza. Eso está aquí en Génesis capítulo 3, donde le echó la maldición a la serpiente. Dios dice: vean, y eso es la misma maldición también que le fue echada al diablo cuando se rebeló en contra de Dios. Capítulo 3, verso 14 que adelante dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea que habría una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Simiente es hijos, descendencia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y el diablo hirió a Cristo en el calcañar, en los talones y también en las manos, en la cruz del Calvario. Pero Cristo lo hirió en la cabeza. Ahora, esa profecía se cumpliría más adelante. Es una profecía mesiánica. Es la profecía de la primera venida de Cristo. Y ahora, por medio del profeta Isaías, Dios dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahí, en el mismo hilo del pensamiento, la misma hilaridad profética, Dios da más luz y ahora muestra que será por medio de una mujer, pero una mujer virgen, y de una mujer que pertenecerá al pueblo hebreo. Y hay otras profecías que nos hablan que nacerá en Judá, en Belén de Judea. Y también tiene que ser, por consiguiente,
descendiente de David. Y ahora vean, todas esas profecías vienen en el mismo hilo de pensamiento divino, vienen por el mismo hilo de Génesis, capítulo 3, verso 16. Vienen en esa hilaridad. Ahora, podemos ver cómo es que viene más palabra profética de etapa en etapa a través del mensaje correspondiente a cada edad y a cada dispensación, a través de los profetas mensajeros de Dios. Vean, vamos a ver en Oseas capítulo 12, algo aquí para que tengamos un cuadro más claro. Capítulo 12, verso 9, dice de Oseas: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Vean cómo Dios aumenta la profecía. Y cuando es dado la profecía como Génesis capítulo 13, verso 16, donde la simiente de la mujer va a herir en la cabeza al diablo, aumenta esa profecía, trae más palabra profética con relación a ese mismo tema, ¿a través de qué? De profetas. Y ahí va aumentando la profecía sobre el mismo tema, y no hay ninguna contradicción hasta que llega el momento en que se cumple lo que ya fue profetizado. Por ejemplo, todo esto lo vimos acerca de la primera venida de Cristo, acerca de la segunda venida de Cristo también. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha dado palabra profética y ha ido aumentando de etapa en etapa, de edad en edad y de dispensación en dispensación, ha ido aumentando esa palabra profética, esa profecía acerca de la segunda venida de Cristo. Ha ido dando más luz hasta que tengamos cumplida esa profecía, la cual tendrá que concordar con todo lo que fue dado a través de los tiempos pasados. Y ahora podemos ver que tenemos que mantenernos con la palabra. Quédese con la palabra, porque esa palabra es la que va a producir en usted y en mí lo que dice esa palabra. Pero si le añade, usted está dañando lo que Dios ha enviado para usted, para bendición suya, para que usted pueda recibir su transformación. Ahora, el consejo es quedarnos con la palabra. Hemos visto cómo es que ha venido la palabra de Dios de edad en edad y de dispensación en dispensación. Es la palabra de Dios por medio del ángel de Jehová, a través del mensajero que él envía para cada edad y para cada dispensación. Y en Cristo estuvo en toda su plenitud y habló por medio de Jesucristo, como había hablado por medio de los profetas anteriores. En Deuteronomio capítulo 18 dice, verso 15 en adelante: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y si escuchamos al profeta que Dios envía, entonces nos quedamos con la palabra de Dios venida por medio de ese profeta. Dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que él envía. Porque un profeta es un reflector de la palabra de Dios. Y Dios se refleja a través de cada profeta que él envía. No pueden hablar nada de sí mismos, sino de lo que Dios pone en su corazón, en su mente y en su boca para hablar. Dice, pondré mis palabras en
su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por cuanto todo ser humano tiene libre albedrío, Dios recomienda que se escuche la palabra que él ha colocado en la boca del profeta que le envía. Y ahora podemos ver el por qué se requiere escuchar y quedarse con la palabra de Dios. En el mismo libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2 en adelante. Verso 1 en adelante dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. O sea que no se le debía olvidar la historia del éxodo y todo el recorrido hasta llegar a la tierra prometida. Y por cuanto ese éxodo y esa trayectoria por el desierto tipifican también las 7 etapas de edad de la iglesia durante estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido, a nosotros no se nos debe olvidar toda esa trayectoria por donde Cristo en el Espíritu Santo nos ha estado trayendo de etapa en etapa, de edad en edad. Debemos conocer la historia de la iglesia del Señor Jesucristo y sus diferentes etapas, sus mensajeros, sus edades y los territorios donde se han cumplido esas edades y el mensaje que Dios dio para cada edad. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vean, esa trayectoria es una trayectoria de prueba para que use el libre albedrío el pueblo hebreo, el cual tipifica a la iglesia de Jesucristo, para que salga de su corazón lo que hay en su corazón, en su alma, y muestre si ha de guardar o no la palabra de Dios. Si ha de quedarse con la palabra de Dios o va a recibir interpretaciones humanas y a formar sus denominaciones. Ahora, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La vida del ser humano, vean ustedes, depende de la palabra de Dios. Ese es el alimento espiritual para nuestra alma. Cristo dijo en una ocasión, en San Juan capítulo 5, verso 24, no solamente, Él dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y en San Mateo capítulo 4, verso 4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la iglesia del Señor Jesucristo, de etapa en etapa, de edad en edad, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios para su edad, a través del mensajero de su edad. No es con la palabra de una edad pasada que la gente de una nueva edad pueden vivir. Ya los que iban a vivir de esa palabra y con esa palabra, ya la recibieron y se la comieron. Y ahora estamos nosotros viviendo en el día postrero, en la edad de la piedra angular.
Y no podemos vivir de otra cosa sino de la palabra que sale de la boca de Dios para nuestra edad y para la dispensación correspondiente a nuestro tiempo, en este entrelace dispensacional. Ese mensaje, esa palabra de Dios está señalada como la gran voz de trompeta o trompeta final. Es la voz de Cristo, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, Cristo con esa voz de trompeta sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y para darnos a conocer todas estas cosas, tiene que Él tener un instrumento en la tierra. Porque Dios no hace nada fuera del hombre. Es a través siempre de un hombre, de un profeta, que Dios ha obrado, se ha revelado y ha dado a conocer su palabra para su pueblo. Apocalipsis 22, verso 6 está la contestación de cómo es que Él nos va a revelar todas estas cosas que han de suceder pronto. Dice Apocalipsis 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo es que nos va a dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero. No hay otra forma para conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque Dios no estableció otra forma. Cualquier otra forma son meramente ideas humanas. Pero la forma correcta establecida por Dios es: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Es por medio de ese ángel mensajero que Cristo está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El Espíritu de Cristo estará usando a su ángel mensajero en el día posterior. El mismo ángel que le reveló Juan estas cosas en símbolos estará en la tierra en el día posterior a la iglesia de Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Y eso será el Espíritu Santo a través de un hombre, de un profeta dispensacional, revelándonos su palabra para este tiempo final. Y esa es la palabra de Dios para su iglesia en este tiempo final, con la cual nos da la fe, la revelación, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y nosotros somos preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo somos preparados? Con la palabra de Dios correspondiente a este tiempo, con la cual nosotros nos quedamos con ella para pronto ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Quédese con la palabra. La palabra de Dios para nuestro tiempo. Conviértase en la palabra. Hágase la palabra de Dios para nuestro tiempo. Vamos a ver algo aquí. Vamos a ver si lo puedo conseguir rápido aquí. Si Miguel lo tiene por ahí listo, página 133 de este libro de citas, sería en la página 134 en el libro antiguo de citas, que es así también, pero como esta es una nueva edición, diríamos,
párrafo 1193, dice: conviértase en parte de la palabra, en parte de la palabra de hoy. Usted no puede ser parte de la palabra del día de Moisés. Esa parte de hecho está, o sea, ya fue manifestada esa parte. Los que se quedaron con la palabra de Dios a través de Moisés se convirtieron en la palabra de Dios para aquel tiempo. Esta parte de hecho está, eso fue los pies. Estamos en la cabeza ahora. Esto es Cristo, no el tiempo de los brazos allá en Lutero, no, este es el tiempo de la cabeza. Cristo, la palabra, la piedra angular, Cristo la piedra angular, viene el cuerpo. Y vemos la gran reforma de Lutero en aquella edad, y de Wesley, y de los pentecostales. Ahora estamos esperando la piedra angular de la ciudad. Y ahora nos hacemos la palabra de la edad de la piedra angular, no de otra edad. Por eso el mensaje de nuestra edad no podía ser el mensaje ni de Lutero, ni de Wesley, ni de la séptima edad, ni del tiempo de Moisés tampoco. Cada edad tiene su mensaje y su mensajero, y cada dispensación también. Y como nos hacemos la palabra de Dios para nuestra edad, a medida que la recibimos, se hace carne en nosotros y se va haciendo la palabra se va haciendo carne en nosotros, y nosotros nos vamos haciendo la palabra de Dios para nuestra edad y para nuestra dispensación. Pero si le añade algo, ya dañó. Si usted se va a tomar una taza de leche y le echan una cucharada de café, ya no es leche, es café con leche, es otra cosa. ¿Ve? Así es que no se le puede mezclar nada a la palabra, no se le puede mezclar ideas humanas, interpretaciones humanas. Quédese con la palabra pura de Dios para nuestro tiempo, porque esa palabra es la que va a producir aquello que Dios ha prometido para nosotros. Nuestro hermano Branham dice que alrededor de la palabra que había recibido Abraham y Sara se materializó aquel rejuvenecimiento en ellos y pudieron tener el hijo prometido. Y nuestro hermano Branham dice que así es para nosotros, que la palabra que nosotros hemos recibido, alrededor de esa palabra se va a materializar nuestra transformación, se va a materializar el cuerpo glorificado. Por eso tenemos que tener la palabra pura en nosotros, en nuestras almas y en nuestra mente y en todo nuestro ser. Por lo tanto, tenemos que quedarnos ¿con qué? Con la palabra de nuestro tiempo, de nuestra edad y de nuestra dispensación. Tenemos que quedarnos con ella pura, tal y como Él nos da esa palabra. No la queremos sazonada con nada. Con ideas humanas no la queremos, con ideas teológicas no la queremos, sino pura como Él la ha dado. Por lo tanto, cuando tenemos y recibimos y nos quedamos con la palabra pura, nos estamos quedando con la palabra en extracto. Tenemos el extracto de la palabra. No está diluida, está en extracto. Y ahí está contenido todo lo que ella es y todo lo que ella va a hacer. En aquellos y con aquellos que la han recibido y se quedan con la palabra pura. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la palabra de Dios para nuestro tiempo, de la cual yo les digo a ustedes, quédese con la palabra para nuestro tiempo. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean con todos ustedes y conmigo también, y pronto se materialice en ustedes y en mí
lo que esa palabra, el mensaje de nuestro tiempo dice que Cristo hará con nosotros. Nuestra transformación se materialice en ustedes y en mí, esa transformación, y recibamos el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Él ha prometido para mí y para cada uno de ustedes también. Y resucite a los muertos creyentes en Él y nos lleve con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver dónde tenemos a Miguel por aquí. Estamos, yo creo que con uniforme, casi con uniforme, Miguel y yo. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde y quédese con la palabra. Pues estamos esperando nuestra transformación y la transformación es para los que se quedan con la palabra de Dios para el tiempo que les toca vivir. Para ellos es el cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado. Esos son los que van a ser ¿qué? Adoptados como hijos e hijas de Dios físicamente. Bueno, ya sabemos cómo estar preparados para nuestra transformación, quedándonos con la palabra. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín. Recuerden que estamos en lo que llega Miguel, estamos en una etapa de prueba, como le estuvo también Eva y Adán allá en el huerto del Edén. Pero de esa etapa de prueba depende nuestra adopción. Por lo tanto, toda persona tiene libre albedrío para decir si se queda o no se queda con la palabra de Dios para el tiempo que le toca vivir. Yo no puedo obligar a nadie, ni Dios tampoco. Pero Él nos abre el entendimiento para darnos cuenta que no hay esperanzas excepto para aquellos que se quedan con la palabra de Dios para el tiempo que les toca vivir. Con nosotros nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín, y ya nos veremos en la actividad de mañana, Dios mediante. Ore mucho por esa actividad para que Dios me dé todo lo que debo hablar en esa actividad mañana. Y que Dios pues llame más de los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que estén allí presentes. Que Dios pues lleve más personas allí que estén escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para que los llame y allí les habla al corazón y los coloque en el cuerpo místico de Cristo. Bueno, Miguel se aguanta ya porque sabe que yo no algunas veces no hago como él me hace a mí. Él algunas veces está esperando que yo llegue y cuando me ve, se va. Cuando ya me ve, se va para que yo tenga que venir, pero él sabe que yo me quedo aquí y hasta que él no llega yo no me voy de aquí. Así es que en lo que llega Miguel, vamos a pedir a Tirso que me ayude por aquí, si está cerquita. Y ya después yo dejo a Tirso y ya Miguel pues entonces viene.